Hay un libro muy, pero muy interesante que se llama Dorados y Eternos. Lo escribieron Pablo Pokorsky y Matías Baldo, lo edita Aguilar, acerca de la historia de esta selección argentina en lo que tiene que ver su pico, que es la medalla de oro en Atenas, pero también con otras historias de esta selección, la mejor a mi entender, que tuvo el deporte argentino. Estamos dialogando con Matías Baldo. Matías, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente. Un placer, Matías. Hemos hablado en otras oportunidades. Tengo en mis manos Dorados y Eternos. La primera pregunta es cómo surgió con Pablo empezar a investigar este tema, que fue por una cuestión de gusto. ¿Cómo fue surgiendo, al menos al principio, esta idea de Dorados y Eternos? Bueno, la realidad es que ambos mantenemos una amistad desde hace tiempo y hace 3 años y medio, en una charla informal de amigos, de una cena, bueno, nos planteamos una misma idea, los dos la teníamos en mente, que era justamente escribir un libro sobre la generación dorada. Sentíamos que faltaba, ¿sí? Que no había nada en el mercado que explicara y relatara, más pensando a futuro, no sé si tanto ahora, pero pensando en los años siguientes, ¿sí? En las décadas incluso, algo que relatara todo lo que fue y todo lo que sentimos como hinchas y como fanáticos esta generación dorada. Obviamente también nace desde un punto de admiración y desde un punto de fanatismo que tenemos ambos, por supuesto. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en el libro y fueron 3 años y medio de trabajo que, bueno, se concretaron en Dorados y Eternos finalmente. Bien, Mati, la pregunta que te hago, pues a mí me interesa también mucho el básquet, lo que tiene que ver la generación dorada. ¿Cuál es el origen de la generación dorada? ¿Estamos hablando de Indianápolis 2002 o hay que ir un poco más atrás en el Mundial de 98? ¿En qué sentís que arranca la idea de la generación dorada? Bueno, a ver, evidentemente la generación dorada, según su nombre lo indica, nace en el torneo fundacional, digamos, del nombre, del apodo Generación Dorada, es en Atenas 2004, obviamente, con la consagración. Pero si vamos a las bases, a las raíces, de dónde nace este equipo, de dónde se empieza a ver, de dónde se empieza a forjar, de dónde van aportando los diferentes jugadores, cómo van apareciendo, nos retrocedemos mucho más atrás y ya en el 98, en el Mundial, podemos empezar a ver algunas apariciones. Después hay un preolímpico en Neuquén. Digo, hay varios puntos que nosotros nos relatamos y a lo que le dedicamos específicamente un capítulo, que es el segundo capítulo, Orígenes se llama, en el que nosotros intentamos encontrar un punto fundacional de la generación dorada, ¿sí? Un torneo en el que podamos decir, bueno, acá empezó todo. El sobrenombre, como te decía, el apodo, se da después, pero nosotros, si nos retrotraemos en el tiempo, podemos encontrar diferentes puntos de iniciación que incluso los jugadores sienten como propios, ¿sí? Algunos sienten el preolímpico, otro mundial sub-22, digo, ahí se va dando toda esta historia que bueno, finalmente termina con todos construyendo lo que ya sabemos. Sí, Matías, ahí también el libro está muy bueno porque además tiene una recolección de testimonios, teniendo en cuenta que hay muchísimos basquetbolistas que están en diferentes puntos del mundo. ¿Cómo fue el trabajo para recolectar? ¿Cómo trabajaron con Pablo esta idea de tener los testimonios de los protagonistas? Tal vez eso es lo más complejo, la Sí, obvio. construcción de un libro como este. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de jugadores nacionales o jugadores ya retirados, sino de estrellas internacionales. Sí. Digo, a ver, el primero que entrevistamos fue Oberto, ¿sí? La charla duró 1 hora y media y él ya había dejado de jugar. Entonces, de a poco se va construyendo, ¿sí? Los últimos, digamos, los últimos que nos habían quedado pendientes eran, digamos, de alguna manera los 4 que siguen vigentes, Sí. ¿sí? Delfino, Nación, Escola y Manu, pero finalmente podemos hablar con todos. Digo, es a veces mucho más el tiempo que lleva en conseguir un contacto, en conseguir una entrevista, que en escribir el libro. Claro. No porque no nos haya llevado tiempo también. No, obvio, pero bueno. En proporción, todo ese trabajo intelectual que es ver cómo se puede conseguir, esperar el momento indicado, porque ellos también, a ver, por ejemplo, Escola venía al país y nosotros comenzamos con la idea de entrevistarnos con cada uno 2 horas. Bueno, hacerlo con Escola era imposible. Obvio. En el caso de Manu, Matías, ¿cómo fue? Bueno, yo tuve también un poco más de relación, porque estuve cubriendo a San Antonio. Sí.
y terminamos haciéndola también vía mail porque allá tuvimos justo cuando se daba la oportunidad en Estados Unidos de entrevistarlo mano a mano, que uno, digamos, el proceso es bastante complejo. Sí, No engorroso. desde que no se pueda, sino desde que hay que respetar lo que son las reglas preestablecidas en el básquet NBA, ¿no? Entonces, uno cuando si uno intentara saltearlas, incluso hasta me imagino que recibiría la negativa del protagonista. Claro, ¿sí? obvio. Entonces uno tiene que ir por los canales oficiales y hablar con Ginóbili en San Antonio no es moneda fácil, no es moneda corriente, digo, todos quieren hablar con Manu. Sí, no es que es uno más, es uno de los ídolos de la franquicia. Entonces, de a poquito se fue haciendo, finalmente él se lesiona, que tuvo una lesión a mediados de febrero, justo iba a tener la posibilidad de tener una entrevista extensa con él, y bueno, terminamos charlando por mail, así que lo bueno y lo que podemos decir es que hemos tenido los relatos de todos, y que si alguno, por lo menos 2002 y 2001 hemos tenido de todos, que si alguno nos ha faltado en el futuro, o algún detalle se nos ha escapado, seguramente ha sido suplido con la investigación que hemos hecho exhaustiva de archivo en la biblioteca, ¿no? Buenas tardes, Matías. Iván Alexis Nordi te saluda. Quería consultarte si le asignás algún rol o alguna responsabilidad, y en todo caso cuál, a Leon Nagnudel en la existencia de la generación dorada. Sí, sin duda, a ver, no es un punto que nosotros hayamos tocado demasiado, porque queríamos justamente centrarnos en estos jugadores, y más que nada porque ya había una obra que la recomiendo, la escribió Alejandro Pérez con Germán Beder, quien actualmente es el jefe de prensa de la selección. De la selección argentina, sí. Se me escapa el nombre, pero ahí está muy bien retratado toda la dinastía que ha habido en el básquet argentino, ¿no? Desde el 50, donde Argentina fue protagonista, después esa generación sufrió, si lo podemos llamar de alguna manera, un exterminio político, ¿sí? Pero obviamente Nagnudel ha revolucionado el básquet argentino, y su influencia es directa con esta generación dorada que es fruto de Nagnudel, si lo podemos llamar de alguna manera, pues sin aquella revolución que él emprendió, sí, de la Liga Nacional y una competición más seria, más fuerte, veo difícil que hoy hubiera podido existir, más allá del talento que siempre lo ha habido, esta generación dorada. ¿Cómo evaluás la presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Scola como abanderado de la delegación argentina? Absolutamente merecida, ya lo había tenido el reconocimiento Manu, y me parece que Scola es la bandera, digo, va a ser un poco simbólico que Scola esté llevando la bandera argentina, porque lo ha aportado durante todos estos años, en la selección de básquet no ha faltado nunca, ha sacrificado siempre absolutamente todos sus momentos de descanso, de familia, por la camiseta argentina, y bueno, digo, es el símbolo de para mí la mejor selección de toda la historia argentina. Sí, Entonces, Matías, vos mencionabas eso, y la pregunta también es, después del libro, después de haberlo investigado, del laburo que hicieron junto a Pablo, es, ¿qué tuvo este equipo que no tuvieron otros? Vos decís, mira, este equipo se convirtió en leyenda por esto. Vos decís, mira, analizando todo, decís, mira, acá encuentro 5 o 6 puntos que me aclaran por qué este equipo y no otro. Mira, yo creo que hay, 3 factores fundamentales, ¿sí? El primero es, obviamente, algo que todo equipo tiene que tener, que es la fortuna. Sí. Acá hay una generación que nació todos al mismo tiempo en diferentes puestos, ¿sí? Sí, nosotros, es verdad. Uno puede llegar a tener 2 muy buenos bases y después no tener un pivot. Bueno, acá es algo que se dio, obviamente, en el momento justo, ¿sí? Fueron muy buenos jugadores en diferentes puestos y con la misma edad. Eso es por el lado fortuito. Después hay una ética del trabajo, que me parece es el punto fundamental y que lo diferencia de todo, que ha hecho especial a este equipo, no solo por su nivel y su tipo de básquet tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, no sé, cuando uno ve NBA, pero que lo ha hecho, ha marcado diferencia y ha sembrado la semilla, por ejemplo, de lo que después fue España. Y el tercer punto es la capacidad que han tenido ellos para poner por encima el bien común al bien personal, en sentido de que, por ejemplo, ¿no? Un equipo con Ginóbili, Scola, Nocioni, que son estrellas internacionales, hemos tenido muchos equipos así en diferentes deportes que han tenido problemas, ¿sí?
lucha de ego, mismo si podemos pasar al... sí, Copa Davis es un caso. Copa Davis, alguna selección argentina, ¿sí? Donde sí. termina habiendo un conflicto de intereses. Bueno, acá eso es maravilloso, que justamente hablando con los diferentes jugadores, no es que no había conflicto, ¿sí? Es que se terminaron superando, y hemos relatado ahí en Dorados Eternos junto a Pablo varias anécdotas que reflejan que han habido problemas incluso en giras, en la previa de Atenas 2004, donde hay un corte que lastima un poquito al grupo, pero cómo se ha solucionado y cómo han logrado poner a la selección argentina por encima de sus intereses personales. Creo que esas son las tres virtudes a grandes rasgos de una selección que para mí es la mejor de la historia argentina. Matías, después de la generación dorada, ¿qué viene en el seleccionado argentino? Te hago dos preguntas en una. Esa por un lado, y si te parece, relacionarlo con la llegada de Garino a San Antonio en la próxima temporada. Sí, creo que, a ver, la llegada de Garino, Brusino a Dallas y de Baulet, que ya había sido drafteado, son sintomáticas de lo que se viene, ¿sí? Argentina, nosotros siempre estamos acostumbrados un poco al pesimismo, ¿no? Por adelantado. La generación dorada empezó a despedirse, que la estamos despidiendo desde 2008, cuando fue gracioso ir al archivo. Desde 2008 ya se habla del fin de la generación dorada, estamos en 2016 y sigue existiendo... está bien, no en su totalidad, pero tenemos 4 jugadores, que es un gran porcentaje para después de casi 20 años de comenzar a jugar con la selección argentina. Sí, Mati, además un milagro como el de Carlos Delfino, después de 3 años sin jugar, también hay como una cuota milagrosa en eso. Vos planteabas de que había uno de cada puesto, pero también lo de Delfino, también un párrafo aparte, ¿no? Lo veía ayer ante Croacia, está intacto. Sí, sin dudas, habrá que ver un poquito más el físico cuando empiece la competencia más dura, pero también es un milagro, un jugador que hace 5 años casi no toca una pelota de básquet, que ha sufrido múltiples operaciones y de repente se inserta. Eso es lo que digo, me parece que es muy fácil insertarse en una selección que ya están sentadas las bases, que ya está el método de trabajo, el método de juego, y que además son grandes compañeros y muchos de ellos amigos, digo, me parece que es mucho más fácil introducirse así en un equipo y, por ejemplo, no llamar a Delfino para que sea el Salvador, ¿sí? Claro. ¿No? Ir paso a paso. Pero en cuanto a la pregunta anterior, me parece que hay un gran futuro para la selección argentina. Estas llegadas a la NBA, estos fichajes de Brusino, de Garino, de Baulet, no son casualidad, no es una cuestión fortuita del destino, sino un producto de un trabajo bien hecho desde inferiores, digamos, desde la formación hasta los profesionales, ¿no? Me parece que Argentina tiene mucho futuro y eso que nosotros veíamos el día después de la generación dorada, verlo como un futuro distópico, hoy lo vemos con esperanza y con, creo yo, la posibilidad de hacer algo importante en los Juegos Olímpicos, porque ayer lo hemos visto, a ver, es un amistoso, es frente a Croacia viene a ganarle en el premundial a Italia en la final, de visitante, ¿sí? Un equipo que tiene varios jugadores importantes, también no es la primera línea del básquet internacional, pero es un competidor directo por lo menos para pasar la primera ronda. Me parece que el gran objetivo será este, y yo que soy un poco más soñador, creo que incluso se puede volver con alguna medalla, pero todo esto está muy en el aire, es decir, un mal día, un mal cruce, terminar cuarto en el grupo y jugar con Estados Unidos casi sería una sentencia. Digo, entonces es muy arriesgado vaticinar qué pasará, pero me parece que hay futuro. Sí, este equipo nada más y nada menos le ganó a Estados Unidos, así que de imposibles no conoce. Matías, felicitaciones por el libro, la verdad que está muy bueno, una muy buena investigación y bueno, que siga golpeando puertas, que está bueno. Un gran abrazo. Un abrazo, gracias muchachos, y bueno, estaremos hablando cuando lo necesiten. Dale.